¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de lo que sea con Nacho Armpa. Y yo soy Nacho Armpa y sean bienvenidos a este podcast en el que convertimos la historia más sangrienta en entretenimiento de humor. Hoy vamos a zambullirnos en el retorcido mundo de Vlad el Empalador, ese simpático príncipe de Valaquia que si la vida le daba limones, pues él empalaba a los que se los llevaban, ¿verdad? Y luego pues echaba un brindis con un pan mojado en sangre. Bueno, no tanto, pero pues por ahí va la cosa. Porque pues, ¿quién necesita terapias modernas cuando tienes a Vlad, el original experto en orden por el miedo? Hoy vamos a desmenuzar cómo este personaje que podría competir con un villano de película de terror utilizó medios tan extremos que harían palidecer a un verdugo del siglo XXI. Vamos a repasar su historia desde sus años como rehén en la corte otomana, donde aprendió a decir hola en turco y a empalarlos por si se ofrecía, hasta su ascenso al trono de Valaquia, donde se ganó el apodo de El Empalador, que no es exactamente un título de honor, pero pues él lo llevaba con bastante orgullo. Pero no se preocupen, no todo es violencia y terror, bueno, casi todo. Acompáñenme mientras exploramos sus supuestas reformas innovadoras, como purgar a nobleza desleal, erradicar la corrupción con un toque de sadismo, y por supuesto su infame uso del empalamiento, porque en un mundo medieval sin Facebook, el mejor método para asegurarte que nadie se atreva a traicionarte pues era literalmente colgarlos de un palo. Así que prepárense para un episodio lleno de historia y brutalidad, y tal vez un poco de sarcasmo para suavizar tantito el dolor, o al menos para hacerlo más entretenido, ¿verdad? Empecemos este viaje sangriento y macabro, pónganse cómodos o mejor aún, siéntense a una distancia prudente, no vaya a ser que el espíritu de Vlad los empale por las orejas. Así que dale play a la intro. Ahora, hagamos una breve mención sobre quién fue Vlad el Empalador y por qué sigue siendo una figura tan fascinante y tan controvertida. Vlad III, también conocido como Vlad Tepes, fue un príncipe de Valaquia en el siglo XV y no precisamente por sus habilidades diplomáticas o por una sonrisa encantadora. Este señor del terror, podemos llamarlo así, se ganó su apodo por emplear el empalamiento como una forma de ejecución tan extrema que sí sacaba bastante de onda, incluso en tiempos tan violentos como esos, ¿verdad? Pero hay que poner atención aquí, no todo era maldad sin sentido, tratando de justificar un poco aquí este compa, ¿no? En un contexto feudal lleno de traiciones, conflictos internos, amenazas externas, Vlad decidió que la única forma de mantener el orden era a base del terror. Mientras unos lo veneran como un héroe nacional que defendió su tierra contra los invasores otomanos, otros lo recuerdan más como un tirano despiadado que si viviera hoy probablemente lo juzgarían por crímenes de guerra. Imagina, en lugar de usar métodos modernos de seguridad, Vlad empalaba a todo el que se le cruzaba. Hasta se dice que disfrutaba ver el bosque de empalados que creaba para asustar a sus enemigos y de paso recordarle al pueblo que con la ley no se juega. Y es esa mezcla de brutalidad y de alguna forma retorcida justicia feudal lo que lo ha convertido en un personaje de leyenda. Imagina que se te ocurre ir de vacaciones a Valaquia, ¿no? Y cuando cruzas el letrero de bienvenidos a Valaquia, y a los metros te encuentras con brochetas humanas a la derecha, brochetas humanas a la izquierda, y pues claro que te vas a comportar en ese lugar, ¿no? Y por si fuera poco, su vida y métodos inspiraron al mismísimo Bram Stoker para crear al Conde Drácula. Así, Vlad trasciende su tiempo. De ser un príncipe sanguinario pasó a ser el arquetipo del vampiro, lo que añade una capa extra de misterio y controversia a su figura. En definitiva, Vlad el Empalador es el clásico villano histórico, un hombre de acción brutal que en un mundo de caos y guerra utilizó el terror para imponer el orden. Un héroe para algunos, un monstruo para otros y siempre el protagonista perfecto para las leyendas más oscuras y sangrientas. Y sin más preámbulos, vamos ahora a adentrarnos en la historia de este personaje que literalmente dejó una marca imborrable, o mejor dicho, un montón de estacas en la historia. Ahora vamos a situarnos en el mapa medieval de Europa del Este y nos ubicamos en esos territorios tan importantes en la historia de Vlad, que es Valaquia,
Transilvania y Moldavia. Y vamos a empezar por Valaquia, la tierra donde Vlad se coronó como el príncipe del terror. Vamos a empezar por Valaquia, que es la tierra donde Vlad se coronó como el príncipe del terror. Valaquia se extendía en lo que hoy conocemos como el sur de Rumania, que es una zona de colinas, valles, ríos, ideal para montar emboscadas y para empalar a quien se atreva a traicionar el orden. Es el territorio donde los habitantes sabían que si te portabas mal, había tabla. Y en serio, con mucho estilo. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Luego tenemos Transilvania, que es esa región mística y algo misteriosa situada al centro norte de Rumania. Aquí se mezclaban diversas culturas, rumanos, húngaros, sajones, eslavos, y es precisamente en esta amalgama cultural donde surgieron muchas leyendas, incluida la de Drácula. Aunque hoy en día el castillo de Bram es el famoso castillo de Drácula, la verdadera residencia de Vlad era el castillo de Poimari, en Valaquia. Pero en Transilvania se respiraba un aire de intriga, con bosques oscuros, castillos en ruinas y tradiciones que hacían honor al misterio medieval. Y por último, pero no menos importante, Moldavia, situada al este, en lo que ahora es el este de Rumania y parte de Ucrania. Moldavia era el escenario de intensas disputas de poder y rivalidades, y aunque a veces se le veía como el hermano problemático de Valaquia, su historia también estuvo marcada por la resistencia frente a las invasiones otomanas. En resumen, estos tres territorios conformados por lo que hoy llamaríamos la Gran Rumania medieval, que era un mosaico de culturas y conflictos que hacían del mapa del este de Europa un verdadero campo de batalla o de empalamiento según se le viera el caso. Y durante el siglo XV estos reinos eran pieza clave en el tablero de ajedrez europeo. Mientras Hungría y el Imperio Otomano luchaban por la supremacía, Valaquia, Transilvania y Moldavia se convertían en los frentes de batalla y a la vez en el caldo de cultivos de leyendas de terror y valentía. Huevo, puedo decir caldo de cultivo también en este capítulo. Podríamos decir que en aquella época si te decían nos vemos en Valaquia, lo único que podías esperar era que te empalaran. Como cuando tu compa te invita a una travesía en el monte y en el estéreo del carro lo único que se escucha es la canción del Karim León sobre los compas. Pero ya fuera de bromas, estos territorios jugaron un papel crucial en la configuración del equilibrio del poder en Europa del Este, y es precisamente esa historia de resistencia, conflicto y claro, mucha, pero mucha sangre, lo que hace tan fascinante el legado de Vlad. Con este panorama geográfico y lleno de intrigas en mente, ya tenemos la base para adentrarnos en la vida y en los métodos brutales de Vlad el Empalador. Ahora, tenemos que adentrarnos en el campo de batalla de la política medieval. Los Balcanes del siglo XV, que era un lugar donde las alianzas eran tan inestables como una torre de cartas, y la amenaza del Imperio Otomano se cernía como ese vecino ruidoso que no te deja dormir. Los otomanos, bajo líderes ambiciosos y hambrientos de conquista, avanzaban como si el mapa fuera su buffet libre. Su expansión fue tan imparable que tras la toma de Constantinopla ¿en qué año fue? Dejar checo el dato, creo que fue 1453. Sí, en el año 1453, se me da pésimo las fechas. Parecían tener ganas de extender sus dominios hasta el infinito estos camaradas. Y es que en esos tiempos los Balcanes no eran precisamente el oasis de paz que podríamos imaginar. La región estaba plagada de conflictos internos, reinos y principados que luchaban por la supremacía, y entre ellos se encontraba Valaquia, Transilvania y Moldavia. Todos ellos, en medio de sus disputas internas, tenían que enfrentar la inminente amenaza de un imperio que no conocía el no gracias. Mientras los líderes locales estaban discutiendo de quién tenía más derecho al trono o a repartir los territorios como si fueran una pizza, los otomanos se dedicaban a conquistar cada rincón. Estos camaradas iban rastrillando todo. Y la presión era tanta que hasta los reinos más poderosos, como Hungría, se vieron obligados a actuar y a buscar alianzas para frenar este avance que válgame la redundancia, no se detenía. Pero en el caos político de la época, las alianzas se formaban y se deshacían de forma rápida. Por ejemplo, algunos gobernantes decidían colaborar con los otomanos, mientras que otros con Vlad optaban por la resistencia absoluta, lo que les valió pues una reputación bastante temible, ¿no? Los Balcanes eran en cierto modo el escenario ideal para la competencia de terror, donde cada líder intentaba demostrar quién era el más despiadado y quién tenía el método de castigo más escalofriante para asegurarse la obediencia de su pueblo. Aquí nada de ayudas sociales, aquí garrote.
Pero para entender un poco a Vlad vamos a pasar a otro capítulo de su saga. Vamos a hablar sobre la misteriosa Orden del Dragón y cómo Vlad II Dracul se vinculó a ella, dejando la semilla para que años después su hijo Vlad III se convirtiera en el mismísimo Drácula. La Orden del Dragón, me encanta cómo se escucha. Imagínate un club exclusivo donde los miembros, en lugar de intercambiar chismes de alta sociedad, se dedicaban a combatir a los otomanos. Fue fundada por el rey, fue fundada por el rey Segismundo de Luxemburgo en el año 1408, por alguna razón se me quedó esta fecha, y tenía como misión, entre otras tantas, detener el avance del Imperio Otomano. Y aquí es donde entra Vlad II, el papi de Vlad el Empalador, conocido en adelante como Vlad Dracul, no porque se dedicara a criar dragones en su castillo, sino porque pues, fue admitido en esta orden y pues les encantaba presumir estas ondas, ¿no? Así que su sobrenombre Dracul deriva de esa afiliación. Resulta que en vez de tener un apodo de cariño como Vlad el Amable, se ganó el título de Vlad el Dragón, lo cual para algunos puede sonar tan inspirador como aterrador. Ahora, imagina a Vlad II, Vlad Papi, presentándose en la corte diciendo: soy Vlad el Dragón y si no me haces caso te voy a quemar en llamas o al menos te empalo. No, pero no, este vato creo que no empalaba, creo que no fue el loco de su hijo después. Esos eran tiempos en el que la valentía y el terror iban de la mano y ser miembro de la Orden del Dragón era casi como llevar un distintivo VIP de defensor del cristianismo, pero con un toque bastante sanguinoliento. Lo interesante es que esta afiliación no solo le otorgó prestigio, sino que dejó una marca imborrable en la identidad de la familia. Y ya sabemos lo que sucedió. El hijo de Vlad II, conocido como Vlad Draculea, es decir, el hijo del dragón, más tarde se vería envuelto en leyendas que lo transformarían en el conde Drácula. Así, la Orden del Dragón, que originalmente pretendía unir a los caballeros en una cruzada contra los otomanos, acabó siendo la chispa que encendió el fuego de uno de los mitos más oscuros de la literatura. O sea, se fijan cómo todo está conectado. Pero ya, entonces, en definitiva, la Orden del Dragón fue ese club selecto de guerreros con ganas de arrasar al enemigo. Y Vlad II, o sea, Vlad Papá, se coló en él, dejando claro que en su familia no se jugaba con la mediocridad. Su participación en esta orden le valió el sobrenombre que con el tiempo se transformó en el germen del mito de Drácula. Una mezcla de honor, bravura y tal vez una pizca o más bien un puñado de crueldad que sin duda sigue fascinando y aterrorizando hasta el día de hoy. Entonces ya pintamos un contexto histórico de la fecha y el lugar. Ahora continuamos nuestra travesía en el oscuro y retorcido mundo de Vlad el Empalador y ahora vamos a desmenuzar sus orígenes y juventud, la cuna del futuro príncipe sanguinario. Para empezar, imagina una fría mañana de Transilvania entre 1428 y 1431, donde nace nuestro protagonista en el seno de la dinastía Draculesti. Se escucha bien, ¿cómo podemos decir? Se presta para el albur. Pero en fin, ya desde el arranque la familia tenía un aire de no somos de los comunes. Y con razón, su apellido Draculesti nos recuerda que su padre Vlad II Dracul era miembro de la temida Orden del Dragón. Aunque hoy nos podría confundir y pensar que Dracul significa simplemente dragón, en realidad para los rumanos modernos esa palabra también evoca la idea de algo diabólico. Entonces, pues ya te imaginarás el baby shower, ¿verdad? Y no es para menos, porque Vlad II Dracul, que con ese sobrenombre sí ya le daba un toque de terror, fue quien sentó las bases del linaje. Su afiliación a la Orden del Dragón le permitió alzar el vuelo, o mejor dicho, contra los enemigos de la cristianidad, en una época en la que el mundo se debatía entre la luz y la oscuridad. Pon tú que sí. Pero volvamos a Vlad III. Tras nacer en ese entorno tan cargado de leyendas y ambiciones, pues su vida dio un giro muy particular a una edad muy temprana. Vlad fue enviado como rehén a la corte del Imperio Otomano, que era una forma muy poco delicada de recibir una educación de verdad, ¿no? Pero ahí no solo aprendió el idioma turco y habilidades militares, sino que también tuvo la oportunidad de observar de cerca cómo se manejaban los métodos de tortura de los turcos, que sin duda fue una especie de universidad del terror que lo marcaría para siempre. Y es que esta experiencia en la corte otomana fue más que una lección de idiomas, fue una inmersión en el arte de la guerra y el control a través del miedo, y así nuestro joven Vlad se formó en el crisol del conflicto, con una formación militar que le permitió años más tarde imponer su propio reinado de terror en Valaquia. Y no hay que olvidar, por supuesto, la influencia directa de su padre, Vlad II Dracul, quien, al ser parte de la Orden del Dragón,
no solo le transmitió el nombre con un toque infernal, Dracul, que evoca a un dragón o incluso al diablo según quien lo vea, ¿no? Sino que también le legó ese instinto de no andarse con rodeos. Así, Vlad III, apodado Draculea, o para los que prefieren el picante hijo del dragón, heredó tanto la ambición como la brutalidad. Así que desde sus orígenes en Transilvania, pasando por la amarga experiencia de ser rehén en una corte extranjera, hasta la formación militar que forjó su carácter despiadado, todo en la vida de Vlad el Empalador se fue tejiendo con hilos de leyenda, brutalidad y un toque de humor bastante macabro que ni los dragones iban a poder ignorar. Entonces, siguiendo con nuestro viaje en la vida sangrienta de Vlad, y ahora es momento de adentrarnos en su ascenso al poder. Un capítulo que está lleno de intrigas, traiciones y, por supuesto, un poco de empalamiento aquí y por allá. Tras haber heredado de su padre Vlad II Dracul un legado tan glamoroso como un club exclusivo de guerreros del dragón, el joven Vlad se vio inmerso en un ambiente donde las luchas internas eran lo normal. La muerte de Vlad II y de su hermano mayor no fueron eventos aislados, sino el fruto de la infidelidad y las conspiraciones y probablemente de un mal día en el reino, en el que alguien decidió que era hora de sacudir la cuna familiar. Con la desaparición de estos componentes vitales en la familia, el camino quedó abierto para que Vlad se presentara como el nuevo héroe o villano, según se mire, de Valaquia. Pero pues esto no fue tan simple. Su primer reinado, que duró apenas unos meses en 1448, se vio eclipsado por la inestabilidad política y las intrigas que hacían que el trono parecía el asiento musical sangriento, ¿verdad? El jueguito ese de las sillas. Pero como buen protagonista de una telenovela medieval, nuestro Vlad no se dio por vencido. Con el respaldo de los húngaros, quienes como buenos amigos en tiempos de crisis decidieron apoyarlo para frenar la expansión otomana y pues darle una reacomodada al vecindario, ¿verdad? Vlad regresó a la contienda y recuperó el poder en 1456. Este regreso no fue una simple revancha familiar, sino el comienzo de una era en la que Vlad se vio obligado a consolidar su control en un territorio que ya estaba bastante fragmentado. Imagina un país donde cada noble tenía su propio club de hágase lo que se te pegue la regalada gana, y en el que las intrigas y los traidores pues se iban multiplicando más rápido que los chismes de tu tía. En este caos, Vlad se propuso restaurar el orden a base de empalamientos y otros métodos que hoy nos podrían hacer decir de órale. Con esa política tan turbulenta, Vlad tuvo que decidir: o se conforma un reinado fugaz o se planta, empalando a todo aquel que se le opusiera. Y así demostró que en Valaquia pues no se juega con el trono. Y ya con el apoyo húngaro en la mochila y probablemente con una lista de invitados no deseados a la mano, Vlad logró reinstaurar su mandato, mostrando que en un territorio tan dividido y traicionero la única forma de mantenerse en el poder era a golpes o mejor dicho a estacas. En resumen, el ascenso de Vlad al poder fue una verdadera montaña rusa de traiciones, intrigas y empalamientos. La muerte de su padre y su hermano mayor abrieron la puerta a un reinado breve y tormentoso que solo se consolidó cuando Vlad, con el respaldo de los húngaros como dije hace rato y una estrategia de o te empalo, recuperó el trono en 1456, y esta es una verdadera lección de cómo en la Edad Media el poder se conseguía con mucha sangre y sin andarse con muchos rodeos. En ese ambiente tan fragmentado y caótico, Vlad decidió que el orden se iba a imponer, y con la más absoluta brutalidad. Así, entre intrigas y traiciones se forjó el carácter de uno de los gobernantes más temidos y legendarios de la historia. Neta, que si piensas que tu jefe es un tirano, espérate a conocer a Vlad. Ahora nos vamos a adentrar en el tema que quizás va a hacer enrojecer a cualquier político moderno: su política interna y métodos de gobierno. Y vamos a descubrir cómo nuestro querido Vlad se encargó de limpiar su reino literalmente a palos a cualquiera que se le opusiera. Imagínate un país donde en lugar de debatir en asambleas parlamentarias, se organizan purgas express contra la nobleza desleal. Vlad no tenía tiempo para discursos largos ni para negociaciones diplomáticas. O eras de su agrado o te empalaban. Así comenzó su gran campaña de reestructuración interna, en la que eliminó a todos esos nobles que se portaban mal o que simplemente se le empeñaban a conspirar en cada esquina. Y lo hizo a lo grande. Vlad tomó la decisión de purgar aquellos que consideraba una amenaza para su poder y no se quedó ahí. Confiscó sus bienes y los redistribuyó entre sus seguidores leales, que suena un poquito a política moderna también, ¿no? Pero sin empalamientos, bueno, caray, raro, ¿no?
que es sin duda una estrategia bastante innovadora. Pero eso no es todo. Vlad también se dedicó a reorganizar el sistema judicial y militar de Valaquia. Imagínate un tribunal donde en vez de sentenciar con base a leyes y evidencias, la sentencia era dictada por el miedo y la estaca era la herramienta principal para asegurar el cumplimiento de la ley. Sí, nuestro Vlad transformó la justicia en un espectáculo macabro. Si cometías un delito, te preparabas para un castigo que no se comparaba ni con el garrote vil de hoy en día. En el ámbito militar, la reorganización fue igual de brutal y efectiva. En un territorio ya fragmentado y plagado de traiciones, Vlad necesitaba un ejército que respondiera solo a él. Así que más allá de empalar a los traidores, también estableció una disciplina férrea. El ejército no solo debía luchar, sino hacerlo con un temor reverencial al jefe, que pues no se nada con cualquiera y a quien se le atreviera a fallar, pues ya sabías que había riesgo ahí. Con esto, Vlad no solo mantenía el orden, sino que también se aseguraba que sus tropas fueran leales, al menos en lo que respecta a no querer terminar empalados en el patio, ¿verdad? Estas reformas internas y la centralización del poder a través de métodos tan extremos no solo le permitieron a Vlad consolidar su dominio en Valaquia, sino que también dejaron una huella imborrable en la historia, aunque hoy en día podríamos decir que ¡qué barbaridad! En aquel entonces, en medio del caos feudal y la constante amenaza de invasiones, este sistema brutal era visto por algunos como la única manera de mantener el orden. Y con esto Vlad el Empalador demostró que en Valaquia no se jugaba con el poder. Con métodos que sí hacían palidecer a cualquier película de terror, instauró un régimen de miedo que, a pesar de su brutalidad, tenía el objetivo de centralizar y fortalecer su gobierno en un territorio sumido, que ya estaba sumido en un caos, y vaya que lo logró. Y ahora toca adentrarnos en cómo usó el terror como herramienta de control. Aquí olvídate de debates como justicia restaurativa o sanciones administrativas, porque aquí el lema era: si te portabas mal, te voy a empalar. Y no es que Vlad tuviera un gusto especial por la carpintería forzada, sino que el empalamiento se convirtió en su método estrella para mantener a raya a enemigos y traidores. Y ya entrados pues uno que otro ladrón de pan, ¿verdad? Y vamos a empezar con el empalamiento, que era prácticamente el castigo ejemplar en la era medieval de Vlad. La técnica consistía en clavar una estaca larga, sin punta para maximizar el sufrimiento, a través del cuerpo de la víctima, ya fuera por el abdomen, la espalda o en ocasiones más macabras por otras partes que ya estaban agujeradas, para asegurarse que la agonía se prolongara tanto como fuera posible. Esa es la esencia del empalamiento, no solo una ejecución, sino una advertencia visual de lo que te sucedía si te portabas mal. Y si empalar no fuera lo suficientemente creativo, Vlad no se limitaba a eso. Su repertorio de métodos brutales incluyen también decapitaciones para los casos menos complejos, mutilaciones para castigar la insolencia, por ejemplo, cortando la nariz o la oreja a los que lo desafiaban, y torturas públicas que convertían cada ejecución en un espectáculo macabro. Un ejemplo infame de su arte del terror es el famoso Bosque de los Empalados. Se dice que Vlad llegó a empalar a decenas de miles de prisioneros en un solo episodio, dejando a lo largo de las principales rutas pues un auténtico jardín macabro de estacas, coronadas por cuerpos en agonía. Este macabro paisaje era en sí mismo una lección visual de: si te atreves a desafiar a la autoridad, podías acabar formando parte de ese exquisito decorado natural. Y todo esto tenía un propósito: el miedo, que era el idioma universal de Vlad. Al utilizar estos métodos brutales, no solo eliminaba a quienes se les oponían, sino que también instauraba una disciplina tan inflexible que la mera mención de su nombre era suficiente para hacer dudar incluso a los rebeldes más temerarios. En resumen, en el reino de Vlad el Empalador, la justicia se administraba a punta de estaca, con empalamientos, decapitaciones, mutilaciones y torturas públicas. Vlad transformó la violencia en una herramienta de control social y político, aunque hoy en día pues estos métodos pues tal vez nos hagan reír o nos saquen de onda, ya en tono de humor negro, ¿no? En su tiempo era la norma para mantener el orden en un territorio plagado de intrigas, traiciones y, claro, enemigos dispuestos a invadir en cualquier momento. Y mientras algunos lo ven como un tirano sanguinario, otros sostienen que su mano dura fue necesario para forjar un orden en medio del caos medieval, y claro que lo hizo. Ahora pasamos a uno de los capítulos más intensos y literalmente cortantes de la historia: la lucha contra el Imperio Otomano, centrada en la relación directa entre Vlad y el sultán Mehmed II. Creo que se dice así, Mehmed, que tiene una H en medio. No sé si es Mehmed o Mehmed. Mehmed.
En fin, imagínate esto. El poderoso Mehmed II, conocido como el Conquistador, se presenta en la puerta de Vlad exigiendo tributo como si fuera un cobrador de impuestos medieval con muy mal genio. La relación entre Vlad y Mehmed II fue un constante tira y afloja. Por un lado, el sultán exigía obediencia y tributo, que era una forma de demostrar una superioridad, obviamente, pero Vlad, con su inquebrantable espíritu de no me estés molestando, rechazó tajantemente estas demandas y no se quedó en palabras. En lugar de entregar tributo, Vlad optó por una respuesta muy directa y sangrienta. Imagínate a Vlad recibiendo a los enviados otomanos y en lugar de saludarles cordialmente, los empaló en el acto, y esa respuesta diplomática, digamos, era su forma de demostrar de que aquí no se viene a jugar. Y no era un caso aislado. Durante sus campañas, Vlad se lanzó a emboscar campamentos otomanos, dejando a su paso no solo cuerpos, sino un mensaje claro de: si vienes con tus exigencias, yo te voy a mandar de regreso, pero con las patas hacia enfrente. Y entre 1461 y 1462, mientras los otomanos se preparaban para una gran expedición, Vlad organizó incursiones nocturnas y tácticas de tierra quemada para debilitar al enemigo. Y así, en lugar de sentarse a negociar, decidió empalar a miles de sus prisioneros, incluso familias enteras, y los puso en la ruta que seguían las tropas otomanas. Ahora imagínate la sorpresa del sultán al encontrar un bosque de empalados a su paso. Obviamente es una señal inequívoca de que en Valaquia las reglas las imponía Vlad y no el tributo. Y es que en ese mundo medieval la diplomacia a menudo se resolvía con una mezcla de sálvese quien pueda. Para Mehmed II, que esperaba recibir obediencia y sumisión, enfrentarse a un Vlad tan obstinado debió haber sido sin duda una pesadilla logística y moral. Y definitivamente la lucha contra el Imperio Otomano y en particular esa relación con Mehmed II no solo fueron episodios de choque militar, sino que también marcaron el carácter intransigente de Vlad. Mientras el sultán insistía en el tributo y en la sumisión, Vlad respondía con una brutalidad tan extrema que en lugar de pagar impuestos, prefería demostrar con hechos que el costo de desafiarlo era literalmente empalador. Chiste palabras malo, pero me encanta decirlos. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más oscuros y a la vez, curiosamente, entretenidos de la leyenda de Vlad: los relatos de su crueldad y su supuesta pasión por el terror. Así es, señoras y señores, hoy estamos hablando de un hombre que, según cuentan tanto las tradiciones eslavas como las alemanas, no se conformaba con castigar, sino que se deleitaba viendo a sus víctimas empaladas. Según algunos relatos, Vlad se ponía a disfrutar de un banquete macabro rodeado de sus invitados, que en este caso eran víctimas empaladas, y hay relatos que afirman que en ocasiones se sentaba a cenar y que mojaba el pan en la sangre de los empalados, como si fuera una salsa especial. Estas historias no solo relatan que Vlad disfrutaba el espectáculo de ver a sus enemigos colgados en estacas, sino que lo hacía de una forma tan exagerada que se convirtió en su marca personal. Se decía que caminaba entre lo que él llamaba el bosque de los empalados. Y se cuenta que Vlad se tomaba su tiempo para exhibir públicamente estos trofeos, vamos a llamarlos trofeos, obligando a la población a presenciar el resultado final de su sistema de justicia a punta de estaca. Ahora imagínate pasar por la plaza del pueblo y encontrarte con una galería al aire libre de víctimas empaladas. Esa era la forma en la que Vlad te decía: aquí mando yo, y si te portas mal te convierto en decoración permanente de la plaza. Y estas anécdotas, difundidas tanto en leyendas eslavas como en las alemanas, han contribuido a cimentar su imagen de tirano despiadado. Obviamente algunos piensan que todo esto es mera propaganda, quizás inventada o exagerada para desacreditarlo, pero la verdad es que estos relatos han sobrevivido a lo largo de los siglos y hoy no podemos evitar reírnos tantito con humor ante la idea de un gobernante que organizaba fiestas de terror con empalamientos como platillo principal. Vlad no solo empalaba a sus enemigos, sino que, según las crónicas, se deleitaba en el terror que sus métodos generaban, haciendo que cada ejecución fuera una especie de espectáculo de horror para infundir miedo y mantener el orden. Era un verdadero maestro del terror medieval, cuya leyenda sigue siendo tan macabra como fascinante y que inspiró al mítico conde Drácula. Porque si algo sabe hacer Vlad es convertir una brutalidad de la vida real en una epopeya digna de Hollywood. Las crónicas y relatos orales, ya sean de origen alemán, eslavo o romano, se encargaron de tomar cada empalamiento, cada mordaz sentencia y cada gesto macabro de Vlad y lo exageraron hasta niveles épicos.
En la tradición oral, las historias que se transmitían de generación en generación y con cada narrador, el relato pues, se volvía más sorprendente, más sangriento y claro, mucho más entretenido y obviamente mucho más entretenido. De los relatos eslavos y alemanes tenemos versiones que pintan a Vlad como un maestro del terror capaz de empalar a miles y disfrutar de la vista de sus víctimas, mientras que las crónicas rumanas, en su dualidad, lo relatan a veces como un héroe que imponía el orden en un territorio caótico. Como puedes ver, todo depende del lente con el que mires al empalador. Y luego llegó la imprenta, ese invento revolucionario que hizo posible que las historias se pudieran difundir mucho más rápido. Y con la invención de la imprenta, los relatos sobre Vlad dejaron de ser simples chismes de taberna y se convirtieron en bestsellers de terror medieval, con libros e ilustraciones que salieron en Nuremberg y Estrasburgo, que muestran escenas macabras y atrayendo el morbo de las personas. Y la difusión impresa pues no solo ayudó a que la leyenda de Vlad se extendiera por toda Europa, sino que también cimentó su imagen en la cultura popular, y con cada copia impresa el mito se volvía más grande, más aterrador y, por qué no, más divertido. Y así es como un príncipe real con todos sus empalamientos y brutalidades se transformó en el arquetipo del terror, dando origen al personaje de Drácula que todos conocemos hoy en día. Y definitivamente la propagación de la leyenda de Vlad el Empalador es un claro ejemplo de cómo los relatos orales, amplificados por la imprenta, pueden convertir hechos históricos, por muy sangrientos que estos sean, en mitos legendarios. Así, cada empalamiento, cada grito, cada historia contada en las tabernas medievales contribuyó a construir un personaje que con el paso de los siglos se ha transformado en el vampiro original de la cultura popular. Ahora vamos a abordar uno de los giros más fascinantes. ¿Cómo pasó de ser un brutal príncipe a convertirse en inspiración del vampiro más famoso del mundo? Vamos a ver esa conexión entre Vlad, el vampirismo y el mítico conde Drácula. Resulta que a pesar de que Vlad no bebía sangre ni se paseaba en capa negra por las noches, eso fue pura invención, su vida sangrienta y sus métodos brutales fueron el caldo de cultivo perfecto para que siglos después alguien con mucha imaginación y poca moderación literaria decidiera mezclar hechos históricos con ficción para crear a Drácula. Así, lo que empezó siendo el relato de un príncipe que empalaba a sus enemigos se transformó en un mito de vampiros colmado de mordiscos, colmillos afilados y un toque de romanticismo oscuro. Bram Stoker, el irlandés que se ganó el título del padre del vampiro, encontró en Vlad la inspiración perfecta. Aunque Stoker no copió la vida de Vlad al pie de la letra, sí se dejó seducir por la atmósfera macabra de sus relatos, el terror, la brutalidad y esa aura de misterio que rodeaba al empalador. En su novela Drácula, que se publicó en 1897, Stoker toma fragmentos de la historia, como el apodo de Drácula, que significa el hijo del dragón o el hijo del diablo, y los mezcló con leyendas y elementos góticos para dar forma a un personaje que ha perdurado en el imaginario popular por más de un siglo. Y la figura de Vlad el Empalador se ha visto envuelta en una red de exageraciones y mitos, en la que su brutalidad pues, se amplificó y se entrelazó con elementos sobrenaturales. La obra de Bram Stoker es el ejemplo perfecto de cómo se pueden fusionar hechos históricos, por muy macabros que estos sean, con la ficción para crear personajes icónicos que siguen cautivando la imaginación del mundo entero. Ahora, tenemos que explorar el impacto cultural y en la identidad nacional que ha dejado a Vlad el Empalador con la pregunta de ¿héroe nacional o tirano sanguinario? Esta dualidad es muy fascinante como polémica. En Rumania, la imagen de Vlad se divide en dos. Para algunos, es un defensor intrépido de la soberanía, que fue un líder que se enfrentó a los invasores otomanos con mano de hierro, o mejor dicho, con estacas de empalamiento, y que a pesar de su brutalidad logró forjar un orden en medio de todo ese caos. Por otro lado, para otros, es el epítome de la crueldad medieval, un tirano despiadado que convirtió la justicia en un espectáculo de terror macabro. Y es esta dualidad la que ha dejado huella en todos los rincones de la cultura, desde el arte hasta la literatura y obviamente en el cine. Vlad ha sido retratado de maneras muy diversas. Por un lado, tenemos obras de arte y murales que lo exaltan como un guerrero patriótico y un símbolo de resistencia, mientras que por otro lado, las crónicas y las novelas y hasta las películas de vampiros lo pintan como un monstruo que se deleitaba de empalar a sus enemigos. Y podemos tomar como ejemplo la literatura, volviendo a mencionar otra vez a la obra de Bram Stoker, que se inspiró en su leyenda para dar vida al conde Drácula.
En el cine tampoco faltan las representaciones, desde las oscuras y góticas adaptaciones que nos recuerdan que el terror puede ser arte hasta producciones más modernas que reinterpretan su historia con un toque de acción y efectos especiales. Cada versión, aunque a veces exagerada o distorsionada, mantienen viva la esencia de este personaje polémico que con cada empalamiento dejaba una marca imborrable en su historia. En definitiva, Vlad el Empalador sigue siendo un enigma, un hombre que a la vez es venerado y condenado, cuya imagen ha sido moldeada por siglos de leyendas, exageraciones y reinterpretaciones artísticas. ¿Es un héroe o es un villano? Quizás la respuesta dependa de a quién le preguntas, pero una cosa es segura: su legado sigue inspirando debates, historia y hasta películas de vampiros. Y con esto llegamos al final de nuestro sangriento, oscuro y macabro episodio sobre la vida de Vlad el Empalador. Y solo queda preguntarles, ¿ustedes qué creen? ¿La brutalidad de Vlad fue, en cierto modo, una respuesta necesaria a los tiempos caóticos en los que se vivió, o simplemente fue un exceso inhumano de su parte? ¿Qué imagen le dan? ¿Héroe nacional o tirano de pesadilla? Deja tus comentarios en la plataforma donde me estés escuchando. Y ahora sí, cerramos este episodio hablando de lo que sea. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Vlad el Empalador. No olvides suscribirte para no perderte nuestro próximo capítulo, donde seguiremos explorando los misterios y controversias del pasado. Así que pásala, abuelito, no dejes que te empalen, a no ser que te guste ese pedo. Entonces ahí, como la vayas sintiendo, te vas recargando. Adiós. Sombras y prisión, rehén en tierras otomanas, templó su terror. Desde joven ya marcaba su destino de horror. En hablando de lo que sea, retumba un grito mortal. Vlad empala el destino con un reinado brutal. Entre sombras y estacas su terror cobra vida sin fin. Un eco de horror y leyenda que en la noche hace latir. En luchas internas su padre y hermano cayeron. Con apoyo húngaro al poder volvió y mandó. Purgan los traidores, la justicia se impone. Empalamientos y gritos, su reino se erige en canción. En hablando de lo que sea, retumba un grito mortal. Vlad empala el destino con un reinado brutal. Entre sombras y estacas su terror cobra vida sin fin. Un eco de horror y leyenda que en la noche hace latir. Del terror real nace el mito inmortal. Stoker lo tejió en Drácula, leyenda letal. Hechos y fábulas se funden en oscuridad. Vlad eterno en la noche reinará en la eternidad. En hablando de lo que sea, retumba un grito mortal. Vlad empala el destino con un reinado brutal. Entre sombras y estacas su terror cobra vida sin fin. Un eco de horror y leyenda que en la noche hace latir. Con cada nota se escucha su eco sangriento.
Vlad vive en la historia en un oscuro juramento.